Bueno, Shabbat Shalom familia, en este nuevo estudio de la carta, de la primera carta de Juan, ¿cierto? Ya creo que estamos en la etapa final, en la recta final. Vamos a ver si de pronto la determinamos ya hoy, si Dios quiere. Echamos un poquito de tiempo pues para terminarla, que sea el Señor guiándonos, dirigiéndonos a través de su ruaj, pues para poder comprender todas estas riquezas que tienen esta carta tan fuertes y tan eh, sustentables y sustentadas, ¿vale? Pero para ello vamos a hacer, nosotros ya hace rato no agarramos esta carta, la vamos para hace ya casi 20 días, más o menos, desde Shmini Atzeret, o 15 días atrás, creo que fue 20 días más o menos, fue. Pero bueno, aquí estamos, en donde pues vamos, hoy quedamos fue en el capítulo 5 versículo 3 fue que quedamos. Vamos a hacer un pequeño repaso así rapidito de los tres versículos que vimos. Y la última clase, pues lo que vimos fue, estuvimos estudiando, si recuerdan muy bien, lo que fueron los tres primeros versículos, como lo acabo de mencionar, y que nos enseñaban lo que significa la palabra creer, que significa exhibir fidelidad, también ser parido, generado de arriba por Elohim, ¿vale? Lo cual traía como una consecuencia positiva el reconocer que Yehoshua Hamashiach y que Él es Hashem, ¿vale? Que esto es algo que el mismo Dios revelaba y nadie más, porque creer en Él no es por obra humana, sino que es por una mera obra de arriba de los cielos, ¿listo? Y el llamamiento automáticamente a nosotros nos hace dependientes de Él, ¿vale? Entonces, nos hace dependientes de Él por ese lado, perdón, es que tengo una molestia acá, y nos hace dependientes a su palabra, ¿vale? Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol Juan, con el fin de continuar el hilo del capítulo 4 que veníamos estudiando, en donde los que son maduros espiritualmente no deben hacer acepción de personas como los que son nuevos, con los que son nuevos en Mashiach. ¿Listo? Y que así como la palabra de Hashem no es gravosa, nosotros tampoco debemos ser gravosos para las personas, para los creyentes nuevos, por decirlo de esta forma. Y así de esta manera, el apóstol Juan resume el amor de Hashem, y sin embargo lo resume de muchas maneras y de muchas formas. El apóstol lo viene mirando de muchas perspectivas, en cuanto a muchos comportamientos y características, ¿vale? Sobre el amor hacia Hashem y hacia el prójimo. ¿Listo? Y luego continúa hablando esas características prácticamente de los que son generados de arriba. Porque si leemos nuevamente los versículos, el 1, ¿vale? Que dice, todo el que exhibe fidelidad, que Yehoshua es el Mashiach, y ya vimos que esto es algo que viene meramente de Abba, que Yehoshua es el Mashiach, de Elohim proviene y ha sido engendrado, o más bien generado de arriba. ¿Listo? Es decir, todo el que ama al que engendra, o sea, a Elohim, ama también al que ha sido engendrado por Elohim. ¿Listo? Que en este caso sería al prójimo o al creyente nuevo. Versículo 2. Dice, en esto sabemos que amamos a los dependientes de Elohim, porque dijimos que la palabra tecna, que utilizan para hijo, ¿listo? O hijos, en este caso, que es para nosotros, que no, les expliqué que no usan el verbo, la palabra hios en griego, sino tecnon o tecna, la utilizan para los que son dependientes de Dios, servidores de Dios, siervos de Dios, porque la palabra tecna también, no, no es tecna, pero se puede entender que es para los siervos de Hashem, para los que son dependientes de Hashem automáticamente, porque cuando a Elohim amamos, ¿cierto? Dice Juan, es decir, todos los mandamientos de él practicamos, vigilamos. Versículo 3, porque este es el amor a Elohim, para que todos los mandamientos de él vigilemos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Nosotros somos dependientes de Elohim porque nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Cuando Él nos llama, nosotros éramos dependientes de nuestras fuerzas. Aún todavía luchamos con muchas cosas, pero éramos dependientes de nuestras fuerzas, digamos, de las cosas del mundo que son efímeras, y por ende
éramos dependientes de cosas perecederas. ¿Listo? Y eso nos llevaba a la ruina, a la destrucción como tal. Pero Hashem es dependiente de sí mismo. Y él no depende de nadie más, pero nosotros sí dependemos de él. Por eso el llamamiento de Hashem, que es llamamiento de santidad, como dice la escritura, es un llamamiento literalmente que nos lleva a depender de él, porque no hay otra fuente más de donde podamos sustentarnos nosotros. ¿Listo? Porque él es la única fuente, la única agua limpia, el único alimento sólido y provechoso para nuestra vida. No otras fuentes, no otros alimentos, otras aguas que pueden resultar bastante perjudiciales para nosotros. Entonces, dice el versículo 4, seguimos leyendo, perdón, seguimos leyendo el versículo 4, que dice, porque todo el que es generado de arriba prevalece, conquista, tiene éxito con relación al mundo, al cosmos. ¿Listo? Y perdón, perdón, y este es el que conquista, perdón, ¿yo qué hice? Ya. Y esta es la conquista, el éxito, ¿cierto? La prevalencia que conquista al cosmos, la fidelidad nuestra. ¿Listo? Yehoshua Hamashiach, la fidelidad. Versículo 5. Pues, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que exhibe fidelidad, que Yehoshua es el Ben a Elohim, el Hijo de Dios? El que es heredado de arriba tiene una característica también y una ventaja enorme con relación al mundo y a las cosas del mundo. Y es que dice el apóstol Juan que este que vencerá al mundo, lo conquistará. Y lo que más me causa curiosidad es que esta palabra se puede traducir, nikao, creo que es la palabra que pasa en griego, como éxito, tener éxito sobre el mundo. Claro está, por medio de la fidelidad, ¿quién es el Señor? Porque sin esa fidelidad, sin esa enseñanza, sin su palabra, es imposible poder conquistar el mundo o tener éxito en el mundo. ¿Listo? Porque sabemos que el Señor fue el que venció al mundo, prevaleció, conquistó, tuvo éxito en el mundo, o sobre el mundo, más bien podríamos decirla. Pero la pregunta es, ¿no? Que vendría aquí, y es algo que yo me preguntaba es, bueno, ¿qué significa entonces vencer? ¿Qué significa tener éxito sobre el mundo? ¿Listo? Y para eso quiero que vayamos a Josué, capítulo 1, versículo 8. Aquí me causó mucha curiosidad todo este versículo cuando uno lo traduce del hebreo, porque aquí nos enseña lo que es el verdadero éxito. Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Listo? Voy a leérselos. Josué 1, 8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de la Torá. ¿Listo? Sino que de día y de día y de noche hace referencia en los momentos buenos y en los momentos difíciles también. Meditarás en ella o en él, en el libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces dice, harás exitoso tu camino y te saldrá bien. Entonces vamos viendo que tener éxito en las escrituras viene por un causal, o sea, el hacer y obedecer la palabra de Hashem, la Torah de él. Y el éxito en la escritura es nada más y nada menos que desarrollar conciencia. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Porque ahí nos preguntamos entonces, ¿qué es el éxito bíblicamente hablando? Y resulta que el Salmo 1:3 nos lo enseña muy claramente, porque lo dice mucho más claro. Dice, será como un árbol, hablando pues del que felicidad hay por aquel que no se sienta en sillas escarnecedores, ¿cierto? Que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? Dice, el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace tiene éxito. ¿Listo? Tiene éxito. Entonces,
el éxito en la Torá o en la Biblia hace referencia a que la Torá, ¿cierto? Y el Evangelio estén bien plantados en nosotros para que se pongan por obra como debe ser. Porque vencer el mundo, conquistarlo, tener éxito sobre este, no significa como el mundo lo ve, ¿cierto? Como el mundo lo plantea. El mundo como ve el éxito. Negocios, dinero, casas, carros, lujos, etcétera. La rumba cada 8 días, las botellas de licor ahí que usted se puede dar el gusto de beber, de pagar platos carísimos, de que hospedarse en hoteles carísimos, de darse viajes carísimos. No está mal si puedes darte un viaje, quiero, claro está, ¿no? No está mal si te compras una casa, no está mal si te compras un carro, no está mal esas cosas, ¿no? Hacer negocios, tenemos que trabajar. Pero lo que no podemos pensar y lo que sí está mal es que tener éxito, por eso es muy importante conocer las dos perspectivas de éxito, la que da la Biblia y la del mundo. Porque de esta manera, cuando empezamos a entender la perspectiva bíblica de lo que es el éxito, no permite dejarnos guiar o llevar por aquellos deseos o más bien circunstancias que el mundo nos coloca y que nos dice, hey, ¿quieres ser exitoso? Haz esto. ¿Quieres ser exitoso? Haz lo otro. Hoy en día, uno en internet, a mí me cansó eso, yo por eso cerré el Facebook también, en donde en todo te aparece una publicidad. Hey, tengo los 5 tips para que puedas crecer tu negocio en un mes. Tengo los 10 tips para que puedas ser exitoso en tu negocio durante 3 meses. Comprobado. Tengo los tips para que puedas conseguir casa. Tengo los tips para que no trabajes nunca más y vivas de esto. El éxito es todo con relación para el mundo, con relación a qué? A lo que es perecedero. Pero la Biblia no lo ve así, porque el éxito es el acto de aprender, estudiar y poner por obra la palabra de Dios. Porque esta es la que nos permitirá realmente el verdadero éxito, que el verdadero éxito en la escritura está ligado al desarrollo de conciencia, porque el desarrollo de conciencia significa aprender y saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y una vez que aprendemos, por eso el proverbio habla, dice el proverbio 1, si no estoy, a ver si me acordé del proverbio 1, que dice, voy a ver si se leo un momentico, proverbio 1, si mal no estoy, dice, sí, creo que es proverbio 1, dice, parábolas de su paz, yo siempre lo traduzco así, de su paz, de Shlomo. Aquí dice de Salomón, pero pues se puede traducir como Shlomo, de su paz. Hijo del amado, rey de Israel. Obviamente habla de Mashiach como tal. Para conocer la sabiduría y la corrección, ¿cierto? Y para comprender los dichos de la Binah, que lo traducen como inteligencia, ¿cierto? La inteligencia en este caso aplica a lo que es literalmente el desarrollo de conciencia que proviene de la sabiduría, porque la sabiduría de Hashem está en la palabra. Y la palabra es la que nos enseña a distinguir qué es lo que es provechoso para nosotros y qué no es provechoso para nosotros, qué está a favor de la vida y qué no está a favor de la vida. Vemos cómo en el mundo la gente anda, como dice el dicho, sin Dios ni ley, aplicando cualquier clase de teorías. La gente no le importa mentir, la gente no le importa engañar, la gente no le importa traicionar, la gente no le importa pasar por encima del otro con tal de prosperar, de ser exitoso, ¿no? Entonces tú le preguntas, y el problema es que el éxito en el mundo tiene muchas opiniones. Porque si tú le preguntas coges a 10 personas o a 20 y le preguntas a cada uno qué es el éxito para cada persona, te van a dar una definición diferente del éxito. Para uno el éxito es estar en familia, para otros el éxito es estar en negocios, para otros el éxito es poder viajar, para otros el éxito es poder tener millones, para otros el éxito es beber,
Para el otro el éxito, muchas cosas diferentes, pero la escritura dice que el éxito para nosotros, que implica el desarrollo de la conciencia, ¿cierto? Se adquiere por medio de ¿qué? Del estudio y del aprendizaje para poner por obra la palabra de Hashem. Es una diferencia enorme. Y cuando aprendemos a diferenciar lo que es bueno y lo malo, nuestro patrón de conducta cambia. ¿Listo? Y ya no dejaremos que las corrientes de este mundo que tanto nos afligen y los afanes nos lleven. Y no es fácil, yo sé que no es fácil, pero por eso se trata de colocar en práctica constantemente las cosas. ¿Mm? Por eso vemos en el Gane, en el huerto, cuando Adán y Eva están ahí, que el Señor les da esa orden de no comer del árbol bien y mal, que es el árbol mezclado, es una orden que el Señor da, es una directriz, es un mandamiento. Si ellos lo hubieran obedecido, hubieran tenido éxito, porque el éxito implica no solamente leer la Torá, sino analizarla, cada detalle, pedirle al Señor que a través de su rueda nos haga entender los mandamientos, cómo se aplica, cómo se hace esto, sino no hacer por hacer, ni leer por leer, sino leer con entendimiento y escuchar con entendimiento la palabra del Señor. Porque Adán y Eva se distrajeron y por no obedecer el mandamiento que los lleva al éxito, es decir, que los lleva a lo que es hacer lo bueno, obviamente los llevó a hacer, se fueron a hacer lo malo, por no colocar en práctica lo que era bueno en ese momento. Un mandamiento, no comerás del fruto del árbol bien y mal. Y claro, pecaron, se mezclaron y miren todas las consecuencias que acarrearon por todo eso, ¿no? Porque el ser humano siempre es curioso, el ser humano quiere hacer más. Y mire que el éxito, infortunadamente, del mundo se ha metido a las iglesias cristianas. Entonces, el éxito es el mensaje de la prosperidad, ¿no? Si tú eres un hijo de un Dios rico, un Dios rey, ¿por qué eres pobre? Si tú eres hijo de Dios Altísimo, ¿por qué no tienes carro, casa? Entonces te está faltando fe, no estás diezmando, no estás ofrendando. Diezmar, claro, hay que hacerlo, pero es que no diezmamos para que Dios nos dé. Diezmamos porque Dios ya nos dio. Ya está, ¿vale? No ofrendamos para que Dios nos dé. Ofrendamos porque Dios ya nos dio. ¿Listo? Entonces, a causa de eso, no podemos, por eso tenemos que estar atentos y alertas y estar estudiando en la escritura qué son ese tipo de conceptos. Si verdaderamente los conceptos que escuchamos en el mundo son realmente los conceptos que están en la escritura. ¿Mm? Porque si no, los vamos a dejar llevar y es donde empiezan a mezclarse en las congregaciones, empiezan a mezclarse las doctrinas que empiezan a traer doctrina mundana, conceptos mundanos para mezclarlos con la palabra del Señor. Y es ahí donde la palabra dice, no mezclar lo santo con lo profano. Una cosa son las cosas del mundo y otra cosa son las cosas del Señor. Y tenemos que mirar eso en cada área de nuestra vida, ¿vale? Tenemos que aprender a distinguir eso, no mezclar lo santo con lo profano. Entonces, el éxito es eso. Por eso Mashiach dijo, en Juan 16:33 dice muy claramente, dice Mashiach con relación a este versículo que estamos leyendo, que quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 16:33? Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan shalom. Shalom ya sabemos que significa estar ausente de deudas. Y deuda no hace referencia a lo económico, ya lo claro está, lo hemos hablado, sino en el hecho de no deberle nada a nadie, de estar en paz con Dios y con los que están a tu alrededor. ¿Listo? Perdonar, pedir perdón, todo ese tipo de cosas, menguar a ti mismo, que haya un ambiente armonioso dentro, siempre y cuando dependa de ti como creyente, ¿vale? Porque pues también el mundo, ¿cómo vamos a pedir que el mundo esté en paz si no conoce qué es la paz? Pero si nosotros conocemos que es la paz y la paz se ha depositado en nosotros, que es Hashem, pues hombre, nosotros tenemos que hacer la paz hacia ellos, ¿vale? Ah, que es que no me da igual, que es que este me paga, no importa, a usted se le demanda más, porque la palabra dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, si nosotros nos ponemos en eso, es que de esta persona en el mundo me trata mal y es que, hombre, a ver, ¿a quién se le está demandando más que tenga paciencia y que tenga piedad? ¿A usted o al del mundo?
¿Qué le puedes exigir al del mundo si es el mundo? Bien claro está. Se rige como el mundo piensa, actúa como el mundo actúa. ¿Qué se le puede pedir a una persona de esas? ¿Cierto? Por más de que parezca tener destellos de una conciencia ante ciertas cosas, sigue en el mundo. Su mente está entenebrecida, su mente está cauterizada. Y por ende no podemos exigirle a una persona que no tiene Mashiach que se comporte como si tuviera Mashiach. ¿Vale? Y es ahí donde tenemos que empezar a desarrollar esa conciencia. Entonces, por eso dice Mashiach, estas cosas les he hablado para que en mí tengan shalom. En el cosmos tendrán estrechez, presión, angustia, pero cobren ánimo. Dice, yo he vencido, he conquistado, he tenido éxito sobre el mundo. O sea, Mashiach está por aquí, porque a Mashiach no lo rige las corrientes del mundo, sino que Mashiach está por encima de ese sistema mundano, porque su palabra está por encima del maligno, su palabra está por encima de esas vanas palabras, de esas vanas repeticiones del mundo, en donde lo que te ofrecen son ilusiones que asimismo perecerán con los que aquellos que la hacen. ¿Me van a entender? Y pues el mundo se vence cuando se nos ha sido revelado que no hay otra fuente diferente a Yehoshua HaMashiach, a nuestro Abba, el cual nos genera, ¿cierto? Y nos dota con las características necesarias a través del estudio y la obediencia a su palabra para tener éxito sobre el mundo. Entonces, tener éxito nosotros sobre el mundo es vencer todo aquello que proviene del mundo. Es no poner por obra todo aquello que se instituye o se tiene por doctrina o por normativa en el mundo. Y no estoy hablando de normativas como el tránsito, no, hay cosas urgentes que tienen que hacer. Me refiero es a lo que va en contra de la Torah. A nosotros ya no nos rigen las costumbres y las culturas del mundo. ¿Listo? Por eso, vencer el mundo significa adoptar y leer el estudio y poner por obra, entender y hacer la palabra del Señor para saber qué es lo que es bueno. Y una vez que nos dedicamos al estudio y a la hechura de la palabra, obviamente no vamos a tener tiempo para hacer lo que el mundo nos dice, porque la palabra nos está diciendo, esto es bueno. Por ejemplo, la gente en el mundo dice, no, la rumba es buena, eso no tiene nada de malo, pero la palabra dice, los borrachos entran al reino de los cielos. Muy claro está. Ya está. Entonces, es ahí donde la palabra es un ejemplo claro de cómo la palabra nos enseña a distinguir y nos enseña a ir en contra de esos pensamientos que en el mundo parecen ser inofensivos, pero son peligrosísimos y que nos pueden apartar si no estamos muy firmes, si no estamos afirmados y no hemos cobrado ánimo en él, ¿vale? Y obviamente esto nos va a traer, como dice Mashiach, aflicción, estrechez, incomodidad, muchas veces, porque a la carne no le va a gustar. ¿Listo? Pero pues como dice, tranquilos, yo he vencido el mundo. Y pues como una vez que nos llama el Señor, como dice Pablo, ¿qué nos podrá separar del amor de Mashiach? Eh, espada, hambre, frío, desnudez. Nada nos separa del amor del Señor. ¿Vale? Nada de este mundo nos va a separar del amor del Señor. Porque el Ruach de Hashem nos lo ha dado para capacitarnos y poder hacer afrenta a lo que es este mundo ofrece. Hace poco he estado saliendo con Linda y hemos visto cosas y uno ya no se siente cómodo en el mundo. Uno ya sale y uno ya le parece el mundo, ¿a qué salgo al mundo? ¿Cierto? ¿A qué voy afuera? Sí, yo tengo que comer algo, no está mal salir a comer algo. Pero cuando uno sale a un centro comercial, ¿qué se encuentra? Adulterios, o sea, hablando de forma espiritual, ¿no? Adulterios, engaños, mentira, codicia, homosexualismo, lesbianismo, cirugías, vanidad, riquezas, negocios ilícitos. De todo te encuentras en un centro comercial. Apariencias, claro está, ¿vale? Gente que vive por lo que es vano y que asimismo será destruida, porque como dice el apóstol Juan, cielo y tierra, o sea, Pedro, o sea, sécase la hierba y marchítese la flor, nosotros, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Igual van a perecer los que por ella, por esas cosas viven. ¿Listo? Entonces, el final de esas personas son igual al de las cosas por las cuales ellos viven.
porque las cosas de este mundo se van a destruir, son pasajeras, Son temporales. son temporales. Igualmente esas personas, si el Señor no les concede el arrepentimiento. Entonces, ¿a qué vamos al mundo, no? Sí, tenemos que interactuar, pero pues tranquilos, o sea, es algo que yo también pongo mucho por obra porque a mí me cuesta estar encerrado en la casa a veces, porque trabajo aquí en la casa mismo, y bueno, que yo quiero salir a un respiro, entonces voy al gimnasio, un ejemplo, pero uno va al gimnasio y es peor también, ¿vale? Porque en el gimnasio encuentra todo eso, encuentra hombres, mujeres con mentalidad mundana y que solo buscan pasiones desenfrenadas. En este momento yo conecto mi computadora. Pasiones desenfrenadas, buscan sus propios deleites, buscan engañar, mentira, adulterio, fornicación, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué he hecho yo? Buscar una hora durante el día donde no, y colocan música, reggaetón y esa cantidad. Entonces, claro, eso es una lucha constante para nosotros del mundo, para nosotros los de Dios, ante el mundo más bien. Eso es, perdón, hago la corrección. Entonces uno tiene que buscarse las formas de saber navegar por el mundo, en el sentido de, haz lo que tengas que hacer rápido y vuelve, literalmente, porque allá afuera no hay nada bueno. Allá afuera no hay nada bueno. Por eso él dice, tranquilos que yo he vencido el mundo. O sea, así como yo lo vencí, yo les dejo mi poder para que lo puedan vencer. ¿Listo? No más. No más, no necesito más. O sea, no necesitan más. Y vencer el mundo significa no dejarse influenciar ni llevar por las cosas que ofrece ese mundo. ¿Vale? Porque las cosas que Dios nos dejó aquí en su palabra son suficientes para llenarnos y no busquemos nada de lo que está afuera. Entonces, siguiendo esa temática, todo esto que el Señor nos viene hablando y que nos enseña, seguimos el versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 5, ¿vale? Que dice, entonces, vamos a leer versículos 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces, viene diciendo que el que venció el mundo es Yehoshua HaMashiach. ¿Y quién es Yehoshua HaMashiach? Dice Juan, ¿quién es Yehoshua? Claro, la pregunta viene implícita, ¿quién es? Este es el que venció al mundo, este es el que vino a través de ¿qué? De agua y sangre. Yehoshua HaMashiach. No en agua solamente, sino en agua y sangre. Y el Rúa es el testigo, porque el Rúa, bueno, yo que tengo unas versiones ahí, de pronto las versiones ya están corregidas, pero yo quiero unas versiones, creo que no sé si la hermana María Eugenia qué versión tiene, no las puede leer esos 3 versículos, o especialmente el versículo 7 y 8, que dice, y ahorita leemos acá unas cosas también. La hermana María Eugenia, ¿nos puede leer por favor el versículo 7 y 8 de Primera de Juan capítulo 5? La hermana. Bueno, otro, ¿qué dice la de ustedes? ¿Cuál es? ¿El 6? El 7. Dice, hay 3 testigos que nos enseñan que esto es verdad, y son 1. Y los 3 son testigos en la tierra, el Rúa, las aguas del bautismo y la sangre que derramó Jesús al morir en el madero. Y los 3 están de acuerdo en una unidad, que son hijas. Ok. ¿Y por qué 3? Ok. ¿Ya qué dice? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ok. Estos 3 son uno. ¿Por qué 3? Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Ruach, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Sí, que sí son así, porque 3 son los que dan testimonio. El Rúa, el agua y la sangre, 3 concuerdan, sí. Está bien. Ahí está, la que leyó Linda está mal. Y lo tengo que decir porque esa versión está mala. Esta Reina traducción. Reina, está mala la traducción. Porque, ¿qué pasa? Resulta que cuando leemos estos versículos, debería leerse de esta manera. Desde el versículo 6 dice, este es el que vino a través de agua y sangre, Yehoshua HaMashiach. No en agua solamente, sino en sangre y agua. Y el Rúa es el testigo, porque el Rúa es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio. El Rúa, es decir, el agua y la sangre, el sacrificio. Y los 3 están hacia el uno, que es Mashiach.
¿cierto? Están hacia el uno. Los tres pertenecen a uno. Ya vamos a ver. Ahorita que me puse a leer sobre este tema, esto es lo que se conoce como la famosa coma joánica o la famosa coma juanina. ¿Listo? Coma joánica o coma juanina, J, juanina. Y algunos manuscritos sugieren leer, de hecho, cuando dice, no en agua solamente, sino en sangre, sino en agua y sangre, sugieren leer sangre y rúa, reemplazar agua por nefma, por el rúa. Ya vamos a ver por qué, en vez de agua. Que no está mal tampoco asociarlo a decir agua o rúa, estaría bien, si entendemos el concepto de lo que es el agua y el rúa. ¿Listo? Pero sabemos nosotros que lo hemos leído, y ahorita lo vamos a ver en Ezequiel, de pronto si lo alcanzamos a leer, que dice lo limpiaré con agua limpia de todas sus inhabilidades, de todos sus desórdenes, de todos sus desórdenes. Y el agua, porque hay más abajito, habla sobre el Ruach que nos iba a dar. ¿Listo? Entonces, el Ruach HaKodesh, lo que se conoce como Espíritu Santo, es nada más y nada menos que una tipificación del agua limpia. ¿Listo? Y dice, y el Rúa es el testigo, porque el Rúa es la verdad. ¿Listo? Verdad que aquí, en estos textos, hay un tremendo problema de traducción. Porque algunas traducciones, ¿vale? Agregaron 4 palabras. Yo digo 4, ni siquiera fueron 3, fueron 4. Una es el cielo, otra es el Padre, otra es el Logos, que es el verbo, y otra es el Espíritu Santo, ¿vale? Pero cuando uno lee los otros manuscritos, y especialmente la Stuttgartensia, la edición número 28, griega, ¿vale? Es una versión fidedigna de los manuscritos que se actualiza creo que cada 4 años, si no estoy mal, de la escuela Stuttgartensia en Alemania. Yo tengo esa Biblia griega. No aparecen por ningún lado estas 4 palabras. Por ningún lado. Ni siquiera en la bizantina que tengo aquí, pues, aparece. Y resulta que en las versiones o en la versión que añaden estas 4 palabras, es en una versión que se llama la Textus Receptus. Textus Receptus, que fue escrita por Erasmo de Rotterdam. ¿Vale? Y que Erasmo de Rotterdam era un filósofo y teólogo cristiano neerlandés, hacia el año 1500 más o menos, por eso, en la era común, obviamente, ¿no? En la era común es lo que se conoce como el año, después de Cristo, ¿no? Pero a mí no me gusta decir después de Cristo porque el Señor siempre ha estado y siempre estará. ¿Vale? Más bien entonces la era común, eso se le conoce como la era común, ¿listo? Y este varón, al parecer, se basó en un agregado dentro de una nota que hacia el siglo IV en la era común, ¿cierto? Después de la muerte y resurrección de Mashiach, más bien, proyectaron en el siglo IV estas 4 palabras para poderlas incorporar en la versión que es conocida como la Vulgata hacia el año 800 de la era común. Pero resulta que el texto original no dice así, porque hay manuscritos de Jerusalén, hay manuscritos de la Biblia siriaca, en griego, que en absoluto mencionan estas 4 palabras. Y ya estudiosos, ya personas historiadoras, lingüistas, todos estos han desmentido estas 4 palabras. Y eso se le llamó la coma joánica o jonina. No sé por qué le llamaron así, la coma joánica o jonina, no lo estudié, la verdad, no lo revisé bien. Pero sí me acordé que le llamaban así. De hecho, miremos aquí, un momentico, la coma joánica, para que miremos algo rápidamente. ¿Qué es? Entonces dice, la coma joánica, también conocida como coma joanina, paréntesis, que es un paréntesis joánico, es decir, una cláusula joánica o apócrifo joánico. Es la identificación dada a las cláusulas añadida en algunas versiones, en algunas versiones bíblicas, en los versículos de la primera epístola de Juan.
¿vale? Entonces, son como textos agregados, porque la Biblia de Jerusalén, ¿cierto? La Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, elaborada en francés, bajo la dirección de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa en Jerusalén, ni siquiera aparece así, porque dice, pues tres son los que dan el testimonio, el ruaj, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo, ¿vale? Apuntan hacia uno, que es hacia Mashiach. Ni siquiera la católica, pues, dice eso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Resulta que, al parecer, hubo alguna, quién sabe cuál fue la intención de esto, ¿no? Y al parecer lo hicieron para justificar, que es lo que más se inclinan, los temas de la Trinidad. ¿Listo? Y algunas personas, algunas doctrinas siguen basándose en esas posturas. A decir, ve, aquí es que aquí dice, no, es que aquí dice. Y no quieren mirar las correcciones para entenderlo como realmente dice el texto. Y simplemente lo utilizan para justificar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Pero cuando uno lee en la forma original, tiene mucho más sentido, porque el agua, como les decía, hace referencia al Ruach HaKodesh, y la sangre a la condición de semejanza humana para ejercer el sacrificio por nuestros pecados. Y este es el sacrificio de Mashiach, realmente, que el sacrificio de Mashiach nos suelta de las ataduras de este mundo, nos da la fortaleza, nos liberta, nos da la sabiduría, verdad y conocimiento para vencerlo y para tener éxito sobre el mundo. El sacrificio de él a través de su poder es el que rompe ese yugo que el cual nos tenía atados a las tinieblas, literal. Y es el que nos permite ya ver con más claridad la luz. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, por eso leemos en Zacarías 9:11. ¿Qué dice Zacarías 9:11? Zacarías 9:11 dice lo siguiente. También en cuanto a ti, perdón, en virtud de la sangre de tu testamento, haré soltar a tus cautivos de la cisterna sin agua. ¿Listo? Juan 3:5, ¿qué dice? Respondió Yehoshua, este ya lo conocemos. Amenamente digo, hablando a Nicodemo, ¿no? A menos que alguno sea generado de agua, o parido de agua del Rúa, es decir, el del Rúa, literalmente, que ahí se puede traducir, dice, y del Rúa, no, ahí se puede traducir, es decir, del Rúa, no puede entrar en el reino de los cielos. Y como dice dijo Juan el Bautista, yo a la verdad bautizo, hago inmersión en agua, pero el que viene hace inmersión en el Rúa, bautiza con fuego, con Rúa como tal, quema, así de esa manera, pero no, mentira, vivifica. Y Juan 7:38-39, ¿qué dice? Dice así, Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. ¿Listo? Dice, el que exhibe fidelidad en mí, como dice la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva, agua corriente, pues que corre como ríos que fluyen. Esto dijo acerca del Ruach HaKodesh, que iban a recibir los que exhibieran fidelidad por él. Mires, por él, ¿vale? Porque todavía no había Ruach. Pues Yehoshua no había sido aún glorificado. ¿Y cuándo se derramó el Ruach? Cuando fue elevado al reino del cielo, se presentó como el Reshit, y a los 40 días después, a los 50 días, vino el Ruach Kodesh, la promesa, que esas son las aguas corrientes limpias, porque las aguas corrientes son las que limpian. Cuando tú ves un agua estancada, tú obviamente buscas hacerle una zanja, y si hay moho o cosas, ¿tú qué haces? Coges un balde con agua limpia, echas para que corra y se lleve todo lo que hay sucio allí, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo Juan es que el sacrificio, que es la sangre, y el agua, que es el Rúa, son los que nos limpian de las inmundicias de este mundo, de la cultura mundana y apóstata que éste ofrece. En pocas palabras, la obra la hace él, dándonos el Rúa testimonio, porque el testimonio, ¿qué es? La evidencia.
y la certeza de aquella promesa. Porque eso lo dice, para que lo lean después, Ezequiel 36:25, ya creo que lo hemos leído también. ¿Listo? Entonces, el Rúa en nosotros es la evidencia, es el testimonio de que su sacrificio fue ejecutado, fue aceptado y fue verdadero. ¿Listo? Y eso téngalo en cuenta aquí presente para los versículos que siguen, porque vamos a avanzar. ¿Listo? ¿Qué dice el versículo 9 de Primera de Juan 5? Dice, sigue diciendo, porque 3 son los que dan testimonio, ¿cierto? 3 son los que dan testimonio. A ver si es aquí en la tierra, ya, déjame yo miro algo. 3 son los que dan porque 3 son los que dan testimonio, ni siquiera dice en la tierra, 3 son los que dan testimonio. ¿Listo? Sí, solo. El Ruaj, es decir, el agua y la sangre, el sacrificio del Ruaj. Y los 3 hacia el 1, ¿vale? Porque es que aquí son 3 los que dan testimonio, pero no el tercero. El agua y la sangre. Ajá. Dice, y 3, dice, porque 3 son los que dan testimonio. El Ruaj, dice claro, ajá, ahí está el Ruaj, el agua y la sangre. ¿Listo? Sí, tal cual, ahí están los 3. El agua, ajá, exacto. Entonces pertenecen a uno, apuntan hacia uno, ¿cierto? Entonces, el versículo 9, ¿qué dice? Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios, es mayor. Porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. O sea, esta es la evidencia de Dios, que ha dado evidencia acerca de su Hijo. Y la evidencia la da por medio del Rúa. Es decir, que aquí puede entrar la regla gramatical hebrea de lectura, que se conoce como el Kal Vajomer, que es el cuanto más. ¿Vale? Entonces Juan puede decir lo siguiente: si el testimonio de los hombres en cuanto al sacrificio de Mashiach y el Ruach es verdadero, es veraz, ¿cuánto más el testimonio o la evidencia del mismo Dios que a través de las obras de sus manos nos persuade a nosotros mismos de ello? Porque, ¿qué dice Juan? Capítulo 5, versículo 31 al 37. Vamos a leerlo. Juan, capítulo 5, versículo 31 al 37. Dice lo siguiente: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de Abba. Ya sabemos que Abba se refiere en este caso a la promesa, porque la promesa fue la que lo envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, queriendo decir con esto, obviamente, que él no es otro, que es el mismo. ¿Listo? Él no está buscando, o sea, él no está implícitamente diciendo, hey, es que yo no soy otro. Yo soy el mismo Dios. Yo no vengo, soy otro, a dar otro testimonio. Yo soy el mismo Dios que da el testimonio mío. ¿Listo? Por eso lo dice así. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, perdón, él, hablando de Juan, era antorcha, que no había visto la tilde, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mire lo que está diciendo allí. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Vale? Porque las obras que Abba me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que Abba me ha enviado. También Abba que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. Claro, ¿qué está diciendo aquí Mashiach? Hey, el testimonio que Abba dio sobre mí es mucho mayor que el que dio Juan los hombres. Juan hablaba de mí y estaba bien. Era luz, era una antorcha que ardía, mira lo que dice, ¿vale? Pero el que dio Abba es mucho mayor que Juan, porque Abba lo materializó, porque Abba materializó la promesa,
a través de Mashiach. Por eso dice, nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. Es decir, toda la gloria de Abba en su mayor esplendor. Nadie la ha escuchado y nadie la ha visto así, como tal. ¿Cómo será? ¿Quién sabe? Pero me envió a mí, el cuerpo de él. O sea, vine yo a dar testimonio de Abba, de que Abba es verdadero. Y yo soy testimonio, y mi testimonio es mayor, porque las obras que hago vienen de Abba. ¿Cómo así? De la promesa. Porque la promesa que dice a través de los profetas, dará vista a los ciegos, los cojos saltarán, los sordos oirán. Y eso le dice a Juan. Cuando Juan manda con los discípulos a preguntar, hey, pregúntale si este es el Mashiach. No era que Juan estuviera dudando, porque Juan sabía que él era el Mashiach. Juan, como maestro, lo hizo como un acto pedagógico por sus discípulos que dudaban. Entonces, ¿qué hizo Juan? Envió a sus discípulos para que le preguntaran a Mashiach, hey, ¿tú eres el Mashiach? Exacto, o esperamos a otro. Y Mashiach le respondió, ¿cierto? Pero no era porque Juan dudara. Ajá, dile a Juan, ¿cierto? Pero era para que ellos entendieran que el que les está hablando era el Mashiach. No era que Juan dudara. Entonces, claro, aquí está. Por eso, y el testimonio que nos dejó mayor fue el Ruach HaKodesh, que es el que vamos a ver, ¿cierto? Por eso dice el versículo 10 de Primera de Juan 5. El que exhibe fidelidad por el Hijo de Elohim, o sea, el Benja de Elohim, el cuerpo de Dios, ya lo sabemos, lo podemos leer así. El que exhibe fidelidad por el cuerpo de Elohim, es decir, si Mashiach hace que tú exhibas fidelidad, es porque tiene el testimonio dentro de él, es decir, la evidencia a través del Rúa, porque sabemos que la palabra dice que el Rúa nos convence de verdad, de la justicia y del pecado, ¿no? El que no exhibe fidelidad de Elohim, mentiroso, falso le ha hecho, porque no se le ha hecho exhibir fidelidad por el testimonio que ha testificado Elohim con relación a su cuerpo. ¿Cómo así? Una de las más grandes evidencias de ser hijos de Dios es reconocer el testimonio de que él mismo vino en su cuerpo a morir por nosotros. Y como evidencia y testimonio nos dejó a su Ruach para caminar dentro de sus mandamientos. Y el rechazar el testimonio, es decir, rechazar y decir que Mashiach no es Dios y que es una mentira su venida y que su poder no es efectivo ni mucho menos, o sea, blasfemias, por decirlo de esa manera, deshonras. Por lo tanto, esta persona le hace a Dios mentiroso. Porque cuando la persona niega a Mashiach, niega la evidencia del mismo, que es Dios, automáticamente está diciéndole a Abba, hey, mentiroso, porque no ha venido nadie aquí a la tierra. Por ende, podemos deducir, y voy a atrever a decirlo, y va a quedar grabado, que el pueblo judío que niega a Mashiach, blasfema y niega a Abba, ¿vale? Niega el testimonio de la materialización de la promesa que vino hacia nosotros para darnos vida y para restaurarnos literalmente, ¿vale? Y eso es lo que el apóstol Juan aquí más abajito lo vamos a leer, llama pecado de muerte. ¿Listo? Ya lo vamos a entender. Ya lo vamos a ver. Vamos a terminar esta carta. Vamos en Shabbat, vamos a dar la pela con la carta. ¿Vale? Porque dice, versículo 11, ¿qué dice? Y este es el testimonio que Elohim, Dios, ha dado acerca de su Hijo. ¿Listo? Perdón. Y este es el testimonio, está diciendo el versículo 11, ¿no? Espérate que lo tengo aquí. Dice, y este es el testimonio, martiria, dice aquí en griego. Que dice que Elohim nos ha dado vida eterna, dice, que Dios nos dio vida eterna. Y esta vida está en su cuerpo, en su Hijo. ¿Vale? Porque claro, en él venía toda la plenitud de la deidad. Venía todas las promesas para ejecutarse. Todo a través de su Ruach. ¿Vale? Y por eso el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cómo así? Es decir,
el que tiene al Hijo, ¿qué dice Mashiach? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? La vida eterna, muy claramente. En mí está la vida eterna. Yo a ustedes les doy vida eterna. ¿Listo? Habla Mashiach. Yo soy la vida. A Hashem lo conocían, a Hashem Elohim lo conocían como la vida, los patriarcas. Lo conocían. Él mismo es la vida. Es que es muy claro. Él mismo se da. Es el mismo Dios que vino aquí a la tierra. El mismo Abba vino a la tierra y se manifestó. ¿Vale? Porque la vida se manifestó. Y ese es el testimonio. Esa es la evidencia clara que se hizo carne. ¿Vale? No debemos dudar. Así los científicos, así algunos libros, personas inescrupulosas digan que él no existió y que Mashiach es una mentira. La evidencia está muy claramente. Y el que nos convence es el Rúa de verdad, como lo dice el versículo 6 mismo, lo leímos allá atrásito. Dice, y el Rúa es el que da ¿qué? Testimonio, la evidencia. Porque el Rúa es la verdad. Claro, el Rúa es la evidencia de que Mashiach vino, porque a través de esa muerte se dio la promesa del Rúa. Y el Rúa nos convence de justicia, verdad y pecado. Vamos a leer Juan 14, unos versículos ahí rápidamente, que habla sobre el Rúa, si no estoy mal. O Juan 14, sí, la promesa del Rúa. Juan 14, 15, si no estoy mal por acá. ¿Vale? Dice, mire lo que dice, Juan 14. Ve, Juan 14, 15, sí. Si me aman, mis mandamientos vigilan. ¿Listo? Mire, lo mismo que decía ahorita en el versículo 3. Dice, en esto consiste el amor a Dios, en guardar y poner por obra sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Mira, ahí está. ¿Listo? Y yo dispondré de Abba y dará otro restaurador. Ahí le pueden cambiar por consolador el restaurador. ¿Listo? Para que esté con ustedes siempre. El Rúa de verdad o de la verdad. Ahí lo dice muy claramente. Mira, en las mismas palabras de Juan. El Rúa de la verdad. El cual el mundo, ¿qué? No le puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. O sea, a ustedes se les ha dado. Y estará en ustedes. Muy claramente lo dice. Yo no los dejaré huérfanos. Y mire lo que dice, vendré a ustedes. Ah, ¿cómo? A través del Rúa. Porque Él mora a través del Rúa en nosotros. Por eso Dios no habita en todo lado. Dios no está en todo lado. La omnisciencia de Dios se ha malinterpretado. Dios está en medio de su pueblo. Dios no está en medio del mundo. Aquí lo está diciendo. Así una persona diga, es que yo tengo a Dios. ¿Sí? No, eso es lo que usted cree. Pero lo que más importa es lo que el Señor disponga y diga. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Está diciendo, yo soy la vida. Y si yo les digo, yo se los prometo y lo ejecutaré. ¿Listo? Entonces, claro, mire lo que dice, en aquel día conocerán que yo estoy en Abba y ustedes en mí y yo en ustedes. O sea, está diciendo, yo soy Abba. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por Abba. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Yehoshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El Abba mío le amará. O sea, le hará el bien, le hará bien. Y vendremos a él y haremos morada en él. Ah, ¿cómo? Es decir, cuando Abba nos ama, es decir, que Abba ejerce ese acto de piedad hacia nosotros y voltea a mirar hacia nosotros, automáticamente nos da, ¿qué? El Ruach, que empieza a hacer ese proceso de restauración en nosotros, que rompe cadenas, que nos arrebata de las manos del maligno. Todo eso. Yo en estos días hablaba y me ponía a pensar cómo era el Señor cuando le dice a Satanás, no es que ni siquiera le pedirá permiso. Cuando coloque la mirada en alguien, esto lo va a coger. Satanás, ¿qué puede decir? No, Lo humilló públicamente por el sacrificio y lo creó. Ah, venga para acá. No, es mío ya. Y haga algo, a ver. No puede hacer nada al maligno. No. Por eso él dice, los que Abba me da, los guardaré en la palma de mi mano, el hueco de mi mano, y ninguno se me perderá y nadie me los arrebatará. Entonces dice, y respondió Jesús, el que no me ama, no guarda mis palabras, lo está diciendo, ¿cierto? Y la palabra que han oído no es mía, sino del Abba que me envió. Ahí está, de la promesa. ¿Listo? Porque yo soy la promesa ejecutada. Entonces, yo les he dicho estas cosas con ustedes, pero el restaurador,
el Ruach HaKodesh, a quien Abba la promesa enviará en mi nombre, en mi fama, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Claro, ahí está el detalle, que el Rúa es el que nos convence, el que nos persuade de la materialidad. Es más, el Rúa en nosotros es la evidencia de que el sacrificio de Mashiach se ejecutó y fue acepto en los cielos. Porque si no hubiera sido acepto, no hubiera sido derramado el Rúa. ¿Vale? Por eso, sigamos, vamos a terminar. El versículo 13 dice, de primera de Juan 5. Vamos leyendo. Mira la conclusión que dice Juan. Bueno, como ya va terminando. Estas cosas les he escrito a ustedes a los que exhiben fidelidad en el nombre o en la fama del Hijo de Dios, del cuerpo de Mashiach, de Elohim, de la plenitud de la deidad. ¿Listo? Del que habita en la plenitud de la deidad, muy claramente lo está diciendo ahí. ¿Listo? Dios a ustedes. Para que sepan que tienen vida eterna. Mira esas palabras tan bonitas que el apóstol Juan, esas palabras de ánimo, ¿no? Y para que exhiban fidelidad en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en el nombre, en la fama de, en la santidad de. Y esta es la confianza que tenemos en Él, esta es la seguridad que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo así? Esto hay que cogerlo con mucho cuidado y pinzas. Juan está haciendo una claridad muy, está colocando un delimitante muy importante aquí, su voluntad. Pedir conforme a su voluntad. Y ya aquí vimos una clase que significa pedir conforme a su voluntad. Pedir conforme a su voluntad es pedir conforme o en pro de todo lo que tiene que ver con el servicio de la reconciliación, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con y lo que conlleva al estudio de la escritura, a la práctica de la escritura, porque esa es la voluntad de Él, todo aquello que lleva a lo que es bueno y nos aleja de lo malo. Entonces, por eso Él mismo dice, ustedes como tienen vida eterna y exhiben fidelidad por Él, todo lo que pidan, tenemos la seguridad de que cualquier cosa que pidamos, ojo, dentro de su voluntad, es decir, Señor, te pido, Padre Celestial, que por favor me permitas entender tu palabra para poder enseñarla. Te pido, Señor, que por favor me ayudes a alejarme más de las costumbres de este mundo, que tu rúa cada día crezca en mí. Cosas así por ese estilo. Señor, permíteme en tu palabra poder llevar este mensaje a los que lo necesitan. Dame sabiduría para poder entender. Eso es pedir conforme a su voluntad, no conforme a las cosas de este mundo, porque eso se ha malinterpretado. Entonces, no es pedir como que, ay, Señor, quiero una casa, entonces ahí se va a dar. Señor, quiero que todo lo que tiene que ver con los mandamientos de Hashem. Señor, tu palabra dice esto, Padre Celestial, pero que se haga en tu tiempo y no en el mío, ya es diferente. Pero estás pidiendo algo conforme a su voluntad. ¿Listo? Orar por la familia. Orar por el esposo que no es creyente o la esposa que no es creyente. Ya si están casados, pues. Eso es pedir conforme a su voluntad. Y pues ya le compete a Hashem si lo concede o no. Pero ahí dice que los que exhiben fidelidad en Él, ¿vale? Y exhibir fidelidad es andar de forma íntegra y obediente dentro de los mandamientos para que Él nos escuche. Porque hay un proverbio que dice que la oración del que no hace la Torá, para él es toeba, es distorsionada, es torcida. Y si tú no estás dentro de sus mandamientos, ¿qué le estás orando al Señor? ¿Qué le estás orando al Señor si no estás en sus mandamientos? Es la pregunta. Ahí tenemos que evaluarnos. Por eso dice aquí, y viene a tocar un tema muy importante tocando lo que habló más arriba, cuando habla lo que el que rechaza, el mentiroso, el que le hace a Dios mentiroso por rechazar el testimonio y la evidencia. Dice así, y sabemos que Él nos oye y cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer, está hablando de hermano, que no sea pecado de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para
Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y mira lo que dice. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte aquí que estaba leyendo? Vamos a leer. Vamos a leer. Se me olvidó el versículo de un momento. Eso lo acabo de leer acá, 16, ¿no? Que dice. Creo que es el. Acá está. Cuando el Señor le dice a Jeremías, tú no intercedas por este pueblo ni levantes clamor por ellos en oración ni me rogues porque no los oiré. Claro, acá. Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Del 30. El que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto les digo, el versículo 31, todo pecado y blasfemia les será liberado a los hombres, perdonado pues, soltado. Pero la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no les será liberada. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hable en contra del Ruach HaKodesh, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cómo así? Resulta que eso ya pasó, aquí ya pasó. Pero la que dice al final sobre la blasfemia contra el Ruach sigue vigente. Y vamos a entenderlo aquí rápidamente. Resulta que él está diciendo, cualquier transgresión contra el Hijo del Hombre, se los está hablando en ese momento a ellos. Porque le estaban diciendo que él echaba demonios por medio del poder de Baal-Zebú, de Satanás. Imagínense, el atrevimiento del ser humano. Y él está diciendo, no se preocupen. Ustedes a mí me están hablando mal de mí, hablan mal de mí, tranquilos. Que cuando yo muera en la cruz, eso les va a ser perdonados. Pero lo que no les va a ser perdonado es que a partir de esos momentos, donde yo ya sea glorificado, eso se lo está diciendo de una forma implícita, eso ya lo determina uno de aquí, de lo que está diciendo Juan. La blasfemia contra el Rúa es la blasfemia contra el mismo Mashiach resucitado. Porque él está diciendo muy claro, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Ya está. Claro, él iba a morir ahí, todavía no ha muerto. Todavía no, nada, estaban dando, exacto, le dijeron cosas. Cuando murió, se les perdonó. Listo. Pero, de ahí para adelante, todos aquellos que se oponen al testimonio que proviene del Ruach HaKodesh, como lo hablamos ahorita, aquel que niega la existencia y que niega la efectividad de la promesa de Abba aquí en la tierra por medio de su cuerpo llamado Yehoshua HaMashiach, que vino, murió y resucitó, a ese no le será perdonado el pecado de muerte. Y eso es un pecado que solo Hashem puede, en su infinita piedad, perdonar. Aquel o aquella persona que denigra y deshonra la obra de Abba, de Mashiach, es un pecado de muerte, por el cual Juan dice, yo no digo que no se pide. Puedes pedirlo, pero ya queda en la sola potestad de Hashem si realmente les perdona o no les perdona, ¿vale? Y el problema es que esas personas allí que se vieron afrentadas con Mashiach y que le dijeron que sacaba demonios por el poder de Baal-Zebú, no estaban insultando solamente a Mashiach, sino al Ruach, que es el poder de Dios. Y la palabra dice que él es celoso con su poder. Podríamos intuir que esas personas no les fue perdonado ese pecado, porque están mezclando lo santo con lo profano. Eso es delicado, porque estaban rechazando y denigrando las obras de Abba a través del poder del Rúa, diciéndole que el Rúa, en pocas palabras, provenía de Satanás. Y eso es una deshonra que posiblemente a esas personas que en ese momento pecaron contra el Rúa, no les fue perdonado ese pecado. Es complicado. Y de eso hay que tener mucho cuidado, y las personas que tristemente posible
de forma posible, ya tienen ese pecado encima. Ya solo Hashem, claro, porque denigraron el Ruach, denigraron el poder de Dios, y negar el poder de Mashiach y negar el sacrificio de Mashiach es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. No. Solo si Dios quiere perdonar a esa persona lo puede perdonar. El resto va de muerte, ¿vale? Porque mire lo que dice Juan aquí, el versículo 17. Toda injusticia, mira que está diciendo ya. Está hablando del pecado que no es de muerte y pecado de muerte. Está hablando de dos tipos de pecados. ¿Listo? Pero dice al final, remata diciendo, el versículo 17, toda injusticia es pecado, al fin y al cabo. ¿Listo? Pero hay pecado que no es de muerte. ¿Listo? Hay pecado que no es de muerte. Hay pecado de muerte como la idolatría. La idolatría es pecado de muerte. Matar a otra persona es pecado de muerte. El adulterio, la promiscuidad, la inmoralidad sexual es pecado de muerte. Cuando se acuerdan del concilio de Hechos 15, que dice que el Rúa le pareció que por ahora se empiecen a abstener los gentiles de tres cosas. Sí. Los sacrificados a los ídolos, inmoralidades sexuales y sangre, que significa matar. Matar. O sea, en ese caso cuando habla de sangre significa asesinato. No, asesinato, sangre, o sea, asesinato. O sea, tres cosas: de homicidio, de inmoralidades sexuales y de idolatría. Menciona tres pecados de muerte allí. ¿Cierto? En este caso. Y si uno analiza más a profundidad, esos pecados de muerte deshonran a Mashiach, literal. Pero bueno, entonces está diciendo, pero hay pecado que no es de muerte. Muy claramente lo está especificando. Pero dice, sabemos que todo aquel que ha sido generado de Dios, parido de arriba, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Mire lo que dice, claro, pero para que eso también pase, nosotros también tenemos que estar dentro de la integridad de Hashem, dentro de sus mandamientos, dentro de lo que Él pide que estemos. Porque ¿cómo le vamos a hacer guerra a Satanás si estamos en pecado? Si tenemos puertas abiertas. Si tenemos las puertas, acuérdense que también son oídos. Los oídos son las puertas. Los ojos son las puertas. Lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Vale? Son las dos más grandes puertas para este cuerpo, para esa mente. Y bueno, la boca. Bien. En este caso, lo que escuchamos. Por eso guerra, y no me refiero a Satanás hacerle guerra, no. Si no es guerra, cuando Satanás se le hace guerra, como dice el apóstol Pedro, resistan al maligno, sométanse bajo la poderosa mano del índice, resistan al maligno y éste huirá de ustedes. ¿Vale? Ese es la forma de hacerle guerra a Satanás, estar en obediencia delante de Hashem. Estar en integridad. Lo leímos ahorita en Josué. Para tener éxito, para poder desarrollar la conciencia que nos muestra qué es lo bueno, qué es lo malo. Y de esa manera alejarnos más de lo malo, porque ya tenemos la capacidad de saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Ven? Y de esa manera el maligno no nos toca. ¿Listo? Versículo 19. Sabemos que somos de Elohim. Mire lo que dice Juan. Esa afirmación. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hay una división entre los que son de Dios y los que son del maligno. Pero sabemos que el Benja Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Lo dice muy claramente. Y estamos en el verdadero, como dice Apocalipsis, el fiel y el verdadero. El Mashiach, Él es el fiel y el verdadero. ¿En quién? En su hijo Yehoshua HaMashiach. ¿Listo? Cuando habla de hijo, habla mucho de hijo aquí, es porque está haciendo referencia al heredero, el portador de la deidad. Este es el verdadero Dios. Mira lo que lo dice allí. Y la vida eterna. Mira lo que está diciendo, mira esa declaración tan grande. Este es el verdadero Dios. Entonces, si decimos que hay un padre y un hijo, y al hacer Juan esta afirmación de que es el verdadero Dios, está diciendo que el padre no es el verdadero Dios. Si nos basamos en esa lógica, ¿vale? Si nos basamos dentro de esa lógica.
Qué blasfemia la de Juan. Está diciendo entonces que el Padre no es el verdadero Dios, sino el Hijo. Hombre, no. El Hijo, ya sabemos que hace referencia aquí a su cuerpo, al que portaba, al que porta y vino y trajo portando la plenitud de la deidad. Las promesas, todo lo que venía de abajo, del origen, de la fuente, de la promesa, para que se ejecutaran por medio de su muerte. Estaba capacitado exclusivamente para esa obra. Vino él mismo a morir por nosotros. Por eso Juan dice, este es el verdadero. Por eso leamos otra vez el versículo 20. Pero sabemos que el cuerpo de la plenitud de la deidad ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, quien es su cuerpo, Yehoshua Hamashiach, o su sacrificio. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como dice Mashiach, yo soy la vida eterna. Y lo último que dice es, hijitos, guardaos de los ídolos. En pocas palabras, guárdense de la idolatría que se encuentra dentro del mismo pensamiento, dentro del mismo grupo, pueblo de ustedes. Porque la idolatría conduce a los demonios, ¿vale? Y la idolatría prácticamente es hacer culto al maligno. Entonces, la idolatría, lo que está diciendo Juan es, hey, como este es el verdadero Dios, cuídense ustedes, como estábamos hablando, acuérdense de lo que se conoce como el docetismo y lo que es también ¿cómo se llama esta que les dije a ustedes que él venía luchando al principio de la carta, se me olvidó, esta religión, ¿qué les dije? El gnosticismo, ¿vale? Todas estas raíces, estas ramas, Juan está afirmando diciendo, hey, cuídense de inclinarse ante cualquier cosa que no sea Dios, que no sea Mashiach, que no sean sus mandamientos, que no sea su camino. Es lo que está diciendo. Porque la idolatría es todo aquello que cobra en nosotros el primer lugar y no el Señor. Idolatría es todo aquello que ponemos por encima de Hashem, incluyendo pensamientos, doctrinas, actitudes, desobediencia a sus mandamientos, todo lo que le quita el primer lugar a Hashem. Porque si Hashem dice hagan, hay que hacer. Si Hashem dice salten, hay que saltar. Si Hashem dice rían, hay que reír. Si Hashem dice batallen, batallen. No podemos cuestionar los mandamientos ni cerrarnos a entender los mandamientos de Hashem. Porque a veces nos bloqueamos en eso, diciendo no entiendo, pero ni siquiera los has hecho para ver si entiendes o no. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y por eso es la última recomendación. Guardado de los ídolos, guardado de toda cosa que no sea del verdadero Elohim. Es decir, cuídense de esas doctrinas que los quieren distanciar de la verdadera doctrina que es en el verdadero Elohim. Abba, Hashem, Yehoshua, HaMashiach. ¿Listo, familia? Ya, terminamos la carta del día de hoy. Fue como 1 hora, 10 minutos, 15 minutos, gracias al Señor. Ya se terminó esta carta de Primera de Juan, bendito el Señor que la pudimos terminar, muy buena, muy edificante, mucho contenido. Y realmente al final del día podemos comprender claramente que una cartica que parezca que tenga 4 o 3 páginas, perdón, 3 hojas y 9 páginas, uno la lee y uno dice, ok, pero cuando se dedica uno a profundizarla, realmente vemos todo el contenido y vemos todas las riquezas que hay en ella a través del poder del Ruach, ¿vale? Para que podamos asimismo nosotros poner por obra y cuidarnos también, ¿no? De que solo hay un Dios. Mira que toda la carta apunta al entender qué es el amor, de dónde proviene el amor, cómo es el comportamiento y las características de los hijos de Dios, sobre el Ruach Kodesh que nos dejó Hashem, y que todo proviene de uno solo, que es Yehoshua HaMashiach, el único y verdadero Dios. Listo, mira que al final lo resumió así. El día de la carta lo dijo. Todo lo apuntó a, hay un único y verdadero Dios, Yehoshua HaMashiach.
¿vale? Entonces, eso es. Y bueno, familia, no perdamos el norte, sigamos adelante. Ya dejamos esta carta aquí. No sé si vamos a seguir con la segunda. Vamos a ver si seguimos con la segunda, que es cortica, pero también tiene algo muy interesante, cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, que el Hashem nos guíe, porque vamos a seguir con las parashot, ¿no? Como hemos quedado, mañana, si Dios quiere, nos vemos a las 3:30 de la tarde para estudiar la parashat de la semana, que es la parashat de Noah, que empieza del capítulo 6 de Génesis hasta el 11, pero como les he dicho, no vamos a estudiar todos los capítulos, pero sí los fragmentos más importantes del día. ¿Listo? Y que Hashem nos sea guiando. Bueno, familia, les mando un abrazo, Shabbat Shalom, que el Señor los bendiga y mañana nos vemos si Dios permite. Un abrazo, hermana, Dios la bendiga, que se mejore y que esté muy bien. Cuídense, Shabbat Shalom a todos. Bye.